Buenas tardes, chicos. A continuación voy a hablar un poco de lo que vamos a abordar durante la tercera evidencia, eh, ya última evidencia del primer periodo. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es afianzarnos mucho más con las leyes de la termodinámica. Nosotros vamos a ver que las leyes de la termodinámica nos van a definir cosas muy importantes. La mayoría de ellos se darán cuenta a continuación, ya las conocen, ya las manejamos, ¿sí? Ya hemos hecho un abordaje eh, muy cercano a este tipo de leyes, ¿cierto? Donde vamos a ver primero la ley cero. Dice, la temperatura como propiedad del sistema. ¿Qué pasa? Que todo sistema, todo lo que está conformado, va a ser parte fundamental, va a estar conformado. Por eso cuando nosotros veíamos, por ejemplo, los estados de la materia, todos tenían una temperatura. Todos los estados de la materia tienen una temperatura específica que definen a la materia dependiendo qué tipo de átomo estemos hablando, lo van a definir de una forma específica, ¿cierto? Es decir, con esta, y además que esta temperatura a partir de la ley cero, ya ahorita veremos, eh, va a ser necesaria y siempre va a buscar un equilibrio. Yo pongo algo caliente, agua caliente, perdón, pongo algo de agua caliente. Con agua fría, pues lo que se va a formar es un movimiento interno de entropía, es decir, de movimiento de los átomos, y va a hacer que esa temperatura interna de los átomos se equilibre, generando la temperatura media. La primera ley es la conservación de energía, ¿cierto? La ley de la conservación de energía, que lo primero que vamos a tener es que todo sistema, todo objeto, cuerpo, todo cuerpo va a tener un proceso en el cual hay una conservación de energía. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, sino que esa energía se transforma. Eso es lo que está pasando acá, ¿cierto? La ley de la conservación de la energía. Entonces es necesario que esa energía, o que se comprenda más bien, que la energía propia de un sistema no es una energía que se esté dando así porque sí o que se cree ya, sino que todo el tiempo está transformando. Eso pensándolo, por ejemplo, en términos de nuestro cuerpo, vamos a ver que la energía que nosotros producimos todos los días la estamos gastando, pero que ha pasado por un proceso para llegar a nuestro cuerpo y así mismo se va a transformar en algo más. Así pasa con todos los objetos. La segunda ley nos va a hablar de algo muy conocido para nosotros y estamos hablando de la palabra mágica que les había dicho hace mucho tiempo y es la entropía, ¿listo? Que es algo que está interno en toda la materia. Por eso es que nosotros tenemos estados de la materia, por la entropía, es decir, el movimiento que van a tener los átomos internamente va a definir ciertos objetos, qué forma y qué propiedades van a tener. ¿Listo? Y eso va a depender muchísimo de la entropía, o sea, del orden. Recuerden que entre más frío esté, menor entropía, más organizados se vuelven los átomos. Entre mayor temperatura, mucho más caos, pero liberará muchísima más energía. Entonces, toda la materia, como principio fundamental, va a contar con una entropía específica. Listo. Y por último, vamos a tener la tercera ley, donde eh, dice, en el cero absoluto de la temperatura, o sea, los 0 grados Kelvin, la entropía o la energía interna o el movimiento interno que tiene un sistema, ¿cierto? De toda estructura cristalina perfecta es igual a cero. Entonces, nosotros vamos a ver que el condensado de Fermi, que es un estado de la materia, y el condensado de Bose-Einstein son dos estados que se han acercado muchísimo al cero absoluto. Y se ha descubierto que el movimiento interno de sus electrones, la actividad interna, casi que llega a estar estática por la baja temperatura, dando así nuevos estados de la materia, como el condensado de Fermi, ¿cierto? Donde aparecen los fermiones, o el condensado de Bose-Einstein, donde aparecen bosones, ¿cierto? Eso va a ser fundamental entender estas eh, tres leyes. Acá vamos a ver, por ejemplo, cómo es que se da la ley cero, la ley de equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces vamos a ver que
siempre hay, acá hay una alta temperatura, acá hay una baja, miren las flechitas. Cuando se juntan, ¿cierto? Esta temperatura que está desde lo más frío va a intentar alcanzar a esta que está caliente, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Que la energía de la fuente de calor, o sea, el cubo más caliente, se va a transmitir al cubo más frío para equilibrarse, ¿cierto? Entonces va a perder energía, pero llegará a un punto donde esa energía se encuentra en un punto medio. Ahora, si hablamos de esto a temperatura ambiente, pues la temperatura ambiente fácilmente puede llegar a enfriar todos estos objetos ya que no están a la misma temperatura. ¿Listo? Es por eso que nuestra comida se enfría a temperatura ambiente. Y acá vemos otro ejemplo de cómo la materia se puede transformar. Entonces miremos esto acá. Tenemos varias macromoléculas, por ejemplo, como la glucosa, la fructosa, que está acá en el banano. Las vamos a consumir, se hace su proceso. Esa energía se va a transformar en energía cinética, es decir, hace que mis músculos tengan la fuerza necesaria para imprimir un movimiento. ¿Listo? Pero esa actividad también que yo estoy haciendo va a generar una energía en forma de calor específica. Va a hacer que yo tenga una regulación térmica en la cual sude, mis venas se anchen, porque recuerden que la materia con la temperatura, altas temperaturas, se expande, entre más temperatura ya más se expande, ¿cierto? Y va a liberar agua en forma de vapor, ¿cierto? Y por supuesto, como residuo desecho de la respiración, el dióxido de carbono. Bueno, y acá vamos a tener cómo hay un trabajo interno también. Por ejemplo, esto pasa con el hielo a temperatura ambiente, pero con la mantequilla en este ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver que la energía que se genera acá, ¿cierto? Va a hacer que se dé un trabajo interno, o sea, un movimiento de los átomos de la mantequilla, haciendo que se derrita, pero a su vez esta fuente de calor es la que permite eso, que cambie de un estado sólido a un estado líquido, como ya lo habíamos visto. Pero entonces, acá estamos viendo cómo la energía o la entropía interna de un sistema en sí mismo va a generar un trabajo que se produce en una energía en forma de calor. Entonces tenemos acá una fuente de calor, que es el, este fuego, el fogón, pero transmite energía en forma de calor a los átomos que conforman la mantequilla, haciendo que se derrita, e incluso si tú introduces tu dedo ahí, te vas a quemar. ¿Por qué? Porque la fuente de calor, en este caso el fuego, le ha transmitido tanta energía que se está irradiando al tiempo y hace que la mantequilla se caliente. Finalmente, vamos a ver que los sistemas, y ahí más adelante vamos a ver cómo funcionará, por ejemplo, un refrigerador, es la tarea de esta evidencia más adelante, explicar cómo funciona ciertos equipos, bueno, pueden escoger otros, pero vamos a ver también cómo se da, por ejemplo, en varios, como duchas eléctricas, en estufas, en refrigeradores, etcétera. Entonces tenemos un foco de temperatura alta, pasa por un sistema definido donde hay trabajo, ¿cierto? Donde hay trabajo, pero también, digamos, hay unas formas de que se acumule la energía. A modo de compensación, como veníamos hablando ahorita, pues va a haber, ¿cierto? Una zona donde haya una descompensación tan alta que se enfría de sobremanera, como una forma de liberar calor también. Entonces ustedes miren acá que se disipa la temperatura. Eso es lo que se busca acá. De esa manera, similar, como estamos viendo acá, hay una serie de resistencias en los refrigeradores que hace que una parte, si ustedes se fijan, la mayoría de la parte de atrás, sobre todo las neveras viejas, se puede ver muy bien, que se calienta demasiado, pero permite que en la parte delantera o interna de la nevera se conserve una temperatura baja para conservar los alimentos. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es lo que vamos a ver para esta evidencia. Nos vemos en clase.